Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque el vídeo de hoy viene con un bombazo literalmente. Y es que como el título lo indica, tenemos una noticia que, según las fuentes, está sacudiendo al mundo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo escucharon bien, la pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, pájaro soñador, y que por alguna razón vuelve a estar en boca de todos, especialmente después del 17 de julio de 2025. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, este es el lugar perfecto para estar al tanto de todas las novedades sobre sus actores turcos favoritos, sus proyectos, rumores y, por supuesto, las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, a dejar su like si les gusta el contenido. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, pongámonos serios. El 17 de julio de 2025, una fecha que al parecer marcó un antes y un después en la relación de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿De qué noticia estamos hablando? Bueno, para entenderlo tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, sumergirnos en la magia de Erkencikus y en la intensa atmósfera que rodeaba a sus protagonistas. Para los que son nuevos en este mundo o para aquellos que simplemente necesitan un pequeño recordatorio, Can Yaman y Mehmet Özdemir se conocieron en el set de Erkencikus, una telenovela turca que conquistó el mundo entero. La historia de amor entre Sanem y Can, dos almas destinadas a encontrarse, resonó en los corazones de millones de espectadores. La química entre ellos era innegable y pronto, los rumores de romance comenzaron a circular. La gente se enamoró de ellos, y muchos deseaban que su amor traspasara la pantalla, que la magia de la ficción se convirtiera en realidad. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, lo cierto es que la conexión entre ellos era evidente, palpable y maravillosa. Cada mirada, cada gesto, cada sonrisa era analizado con lupa, buscando pistas de un posible romance fuera de la pantalla. La telenovela fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas. Las noches se llenaban de emoción, los episodios se comentaban en redes sociales y los personajes se volvían parte de la vida diaria. Can y Mehmet, con su carisma y talento, se convirtieron en las estrellas del momento. Los fans enloquecían por verlos juntos, tanto dentro como fuera del set. Fotografías, vídeos, entrevistas, todo era analizado con lupa, buscando cualquier indicio de romance. Las redes sociales se inundaban de teorías, de esperanzas, de peticiones para que la pareja se hiciera realidad. Y aunque hubo momentos de complicidad, de miradas cómplices y de gestos cariñosos, nunca se materializó una relación oficial. La discreción, la cautela y la decisión de ambos actores de mantener su vida privada al margen de la fama eran evidentes. Después de la exitosa primera temporada, y ante la expectación del público, la serie continuó. Sin embargo, las decisiones creativas y la presión mediática comenzaron a afectar la narrativa. La historia de amor, que en un principio era fresca y espontánea, se enredó en tramas complejas y giros inesperados. Aunque la audiencia se mantuvo fiel, se percibía un cambio en la dinámica entre los protagonistas. La magia, aunque latente, parecía debilitarse ante la adversidad. Finalmente Erkencikus llegó a su fin, dejando un vacío en los corazones de los fans. La despedida fue agridulce, con la sensación de haber vivido una historia inolvidable. El éxito de la telenovela marcó un antes y un después en las carreras de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, abriendo nuevas puertas y oportunidades. Posteriormente ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, demostrando su versatilidad y su deseo de explorar nuevos horizontes. Participó en proyectos en Italia, donde se ganó el cariño del público, y en otras partes del mundo, consolidando su imagen de estrella internacional. Su físico impactante y su talento lo catapultaron a la fama, convirtiéndolo en un ícono de la moda y el entretenimiento. Mehmet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando nuevas telenovelas que también lograron conquistar al público. Su capacidad de adaptación, su profesionalismo y su carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas y solicitadas del momento. Su imagen fresca y natural, combinada con su talento interpretativo, la posicionaron como una de las figuras más influyentes del panorama televisivo turco. Sin embargo, la chispa entre ellos, al parecer, nunca se apagó del todo.
A lo largo de los años ha habido rumores intermitentes de reencuentros, de llamadas, de mensajes, pero nada concreto. Los fans, siempre atentos, rastreaban cualquier indicio de contacto, cualquier gesto que pudiera sugerir una conexión más allá de la amistad. Las redes sociales se convirtieron en un termómetro de la situación, donde las teorías y las esperanzas se mezclaban con la realidad. Y es aquí donde entra el misterio del 17 de julio de 2025. Una fecha que de repente se convirtió en el centro de atención, en el epicentro de una tormenta mediática que sacudió el mundo de las telenovelas. Según las fuentes, ese día se filtró una noticia que dejó a todos boquiabiertos. Un secreto guardado por mucho tiempo, una revelación que cambiaría la percepción de su relación. La filtración, aunque no totalmente clara, desató una ola de especulaciones y teorías que inundaron las redes sociales. La intriga se apoderó de los fans, que esperaban ansiosamente conocer los detalles. Esta noticia, que inicialmente se propagó a través de cuentas no oficiales y rumores en foros, se extendió rápidamente por las redes sociales, llegando a los medios de comunicación y generando una gran expectación. Los fans de Khan y de Met se volcaron a las redes, ansiosos por conocer los detalles, pero el contenido en sí no fue revelado a cabalidad. Se habló de una noticia importante, de una revelación impactante, pero la información concreta se mantuvo en secreto. La incertidumbre y la expectación se multiplicaron, alimentando la curiosidad y el interés del público. Los medios, por su parte, también se hicieron eco de la noticia, pero con la cautela que se merecía. Conscientes de la importancia de la privacidad y de la necesidad de verificar la información antes de publicarla, los periodistas adoptaron un enfoque prudente. Las portadas de las revistas y los titulares de los sitios web se llenaron de preguntas y especulaciones, generando un debate en torno a la veracidad de la noticia y sus posibles implicaciones. Todo esto alimentó la intriga y la expectativa. El misterio se mantuvo intacto, y los fans se vieron obligados a recurrir a sus propias conjeturas. ¿Qué había sucedido? ¿Qué secreto se había revelado? Las posibilidades eran infinitas, y la imaginación de los fans volaba sin límites. ¿Qué pasó ese día? ¿Cuál fue la noticia que sacudió al mundo? Pues bien, las especulaciones son muchas y variadas. Algunos afirman que se filtró la confirmación de una relación sentimental, un secreto a voces que ambos habían mantenido en privado durante años. La idea de que Khan y Demet hubieran mantenido una relación en secreto durante todo ese tiempo era emocionante y, al mismo tiempo, comprensible. La presión mediática y el interés del público podrían haberlos llevado a proteger su intimidad, a resguardar su amor de los focos y las especulaciones. Otros aseguran que se trató de una boda secreta, una ceremonia íntima y alejada de los focos mediáticos. Imaginen. Khan Yaman y Demet Özdemir, casados. Sería el sueño de muchos hecho realidad. La idea de una boda secreta, de un compromiso sellado en la intimidad, era romántica y misteriosa. La posibilidad de que hubieran decidido formalizar su relación de manera discreta, sin la presión de los medios y los fans, era tentadora y plausible. Otros rumores apuntan a un proyecto profesional conjunto, un nuevo trabajo que involucraría a ambos. Una película, una serie, una campaña publicitaria. Las posibilidades son infinitas. La idea de que Khan y Demet volvieran a trabajar juntos, de que pudieran compartir su talento y su química en un nuevo proyecto, era emocionante y prometedora. La posibilidad de verlos en la pantalla, de disfrutar de su complicidad y de revivir la magia de Erkentzicus, era algo que muchos fans anhelaban. Y claro, también existen las teorías más dramáticas, aquellas que hablan de un escándalo, de una traición, de una decepción. Pero sinceramente prefiero enfocarme en las posibilidades más positivas, en la magia que siempre ha existido entre ellos. La idea de un escándalo o una traición, aunque posible, no se ajustaba a la imagen que los fans tenían de ellos. Khan y Demet siempre han demostrado ser personas profesionales y respetuosas, y es poco probable que hubieran protagonizado un escándalo que pudiera dañar sus carreras y su reputación. Lo cierto es que a día de hoy, la noticia sigue siendo un misterio. No hay una confirmación oficial, ni declaraciones por parte de Khan ni de Demet. La cautela y la discreción siguen siendo las claves de su comportamiento. Prefieren mantener su vida privada alejada de los focos, y es comprensible que no quieran dar explicaciones ni alimentar las especulaciones. Sin embargo, el revuelo generado por la noticia, y la ola de apoyo por parte de sus fans,
demuestran que la pareja sigue siendo muy querida y que el mundo, en su conjunto, espera con ansias buenas noticias para ambos. La respuesta de los fans fue abrumadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño y de esperanza. Los fans demostraron su fidelidad y su admiración por Kanye y Demet, y dejaron claro que estarían a su lado, independientemente de lo que hubiera sucedido. Además, quiero destacar un detalle importante: el impacto de las redes sociales en este tipo de eventos. Hoy en día, las redes son un canal de comunicación vital para los famosos y también para los fans. La velocidad con la que la información se propaga es asombrosa. Los rumores, las teorías, las especulaciones se multiplican en cuestión de minutos. La capacidad de las redes sociales para generar noticias, para amplificar rumores y para influir en la opinión pública es innegable. En este caso, las redes han jugado un papel fundamental en mantener viva la expectativa y en amplificar el impacto de la noticia. Los fans se mantienen conectados, buscando cualquier pista, cualquier indicio que pueda revelar la verdad. Las redes se han convertido en un foro de debate, en un lugar de encuentro para compartir ideas y sentimientos. Por otro lado, el éxito de Erkencikus y la conexión especial entre Kanye y Demet han creado una legión de fans incondicionales que siguen de cerca cada paso de sus ídolos. Estos fans, a través de sus redes sociales y foros, han creado un movimiento muy fuerte y activo, que siempre está dispuesto a defender y apoyar a Kanye y Demet. Son ellos, en gran medida, los que han mantenido viva la llama de la esperanza, esperando un reencuentro, una confirmación, un nuevo proyecto, algo que les permita volver a soñar con la magia de Erkencikus. La conexión entre los fans y los actores, gracias a las redes sociales, es cada vez más cercana y directa. Los fans se sienten parte de la historia, se identifican con los personajes y se involucran emocionalmente en sus vidas. La fidelidad de los fans es un factor clave en el éxito de los actores y en la perpetuación de su fama. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué pasará con Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, lo único que podemos hacer es esperar, estar atentos a las novedades y cruzar los dedos para que esta historia tenga un final feliz. La incertidumbre es parte del juego y la espera es lo que alimenta la emoción y la curiosidad. Tal vez, en un futuro cercano, tengamos una confirmación oficial. Tal vez, en un futuro no muy lejano, veamos a Kanye y Demet juntos en un nuevo proyecto. O tal vez simplemente tengamos que conformarnos con soñar y recordar los buenos momentos que nos regalaron en Erkencikus. La vida de los famosos es impredecible y el futuro es incierto. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es celebrar la magia que existe entre ellos, la química innegable y el cariño que se tienen. Podemos recordar la importancia de la discreción y el respeto hacia la vida privada de los famosos. No todo lo que vemos en las redes es verdad, y es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la especulación. Es fundamental respetar la privacidad de los actores, no invadir su intimidad y no alimentar rumores que puedan dañar su imagen y su reputación. La vida de los famosos no es fácil, y es importante ser conscientes de la presión mediática a la que están sometidos. En resumen, la noticia que sacudió al mundo el 17 de julio de 2025 sigue siendo un misterio. Las especulaciones son muchas, pero la realidad aún está por descubrirse. Lo que sí sabemos es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de las estrellas más queridas del mundo de las telenovelas turcas, y que su historia de amor, dentro y fuera de la pantalla, sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Su éxito, su talento y su carisma los han convertido en iconos, y su historia sigue inspirando a sus fans. La incertidumbre en torno a la noticia del 17 de julio de 2025 ha generado una expectación sin precedentes. Los fans esperan ansiosamente una confirmación, una revelación, un nuevo proyecto que les permita volver a soñar con la magia de Erkencikus. La historia de Kanye y Demet, dentro y fuera de la pantalla, continúa cautivando a millones de personas en todo el mundo. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de la información y que, sobre todo, se hayan emocionado con la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que el mundo de las telenovelas turcas es un pozo sin fondo de noticias, rumores y sorpresas, así que manténganse conectados a mi canal. Compartiré con ustedes las últimas novedades y los detalles más jugosos. Antes de despedirme, quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final.
Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y por los actores que tanto nos hacen soñar. Su apoyo y su entusiasmo me motivan a seguir creando contenido de calidad. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que pasó el 17 de julio de 2025? ¿Qué esperan del futuro de Can Yaman y de Method Demir? Déjenme sus comentarios, los leeré con mucho gusto. Sus opiniones son importantes para mí, y me encanta saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido increíble. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la magia de las telenovelas turcas nunca termina.